¿Qué dice la propiedad? Nos dice que A multiplicado por raíz n de B va a ser igual a elevado a la n multiplicado por B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para yo introducir un factor dentro de una raíz, yo debo elevar ese factor al índice de la raíz. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 3 raíz cuadrada de x, ahí tengo, ya, cuando yo tengo un número multiplicado a la raíz y yo quiero introducirlo, debo elevarlo al índice de la raíz. Si la raíz no tiene un número escrito, se sobreentiende que es 2. Si yo tengo, por ejemplo, a b cuadrado x raíz cúbica de 2 veces a por x, básicamente yo digo raíz cúbica, digo que 2 veces a x, y esto que está ahí, que voy a introducir, lo voy a elevar al cuadrado, es decir, a por b cuadrado elevado al cuadrado. Luego puedo desarrollar lo que tengo aquí adentro, digo raíz cúbica de 2 veces a por x, a elevado al cuadrado, b, 2 por 2 sería 4, aplicando propiedades de potencia, y esto sería raíz cúbica de 2, aquí tengo 2 veces la letra a, una con exponente 1, una con exponente 2, sumo 2 más 1, me daría 3, b a la 4, x. Y ese sería el resultado de esa extracción de factores de un radical. Cuando vamos a extraer factores de un radical, vamos a hacerlo acá de esta forma. Si m es mayor que n, es decir, si el exponente de la cantidad subradical es más grande que el índice de la raíz, yo puedo extraer factores. Y recordamos que m sobre n, el algoritmo de la división, nos dice que va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Y luego, si sabemos esto, n sobre x a la m va a ser igual a x a la c raíz de n de x a la r. De x a la r. Es decir, el factor que sale de la raíz del radical tiene como coeficiente el cociente, mientras que lo que queda dentro del radical tiene como coeficiente el residuo. El profe, ya va, ¿qué es esto? ¿De dónde es esto? Ah, bueno, mira, si usted dice m sobre n, m dividido entre n, esto me va a dar c y aquí me va a dar un residuo, ¿cierto? Entonces, dividendo, divisor, cociente y resto. Vamos a poner el resto con la letra R que tenemos aquí, R minúsculo. Y cuando yo hago la división de este señor, que es el exponente de la cantidad subradical, contra el índice de la raíz, vamos a obtener esto. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de x a la 7. Yo digo, bueno, 7 dividido entre 3, yo digo 3 por 2 son 6, al 7 1. Entonces, esto sería lo mismo que decir x elevada al cociente, que es x a la 2. Dividido entre raíz cúbica, multiplicado, perdón, por raíz cúbica de x a la 1. Entonces, esta sería la explicación de esto que está acá. Una forma alternativa para extraer factores de un radical es escribir, fíjense, este mismo problema. Yo tengo x a la 7.
yo voy a descomponer el exponente, ¿verdad? Apoyándome en aquello que a la m por a la n es igual a la m más n. Yo voy a descomponer este número de manera que yo voy a tener dos veces la x. En uno de ellos voy a colocar como exponente el menor múltiplo del índice, perdón, el mayor múltiplo del índice que sea menor que este 7. Entonces digamos, 3 por 1, 3. ¿Es menor que 7? Sí. 3 por 2, 6. ¿Es menor que 7? Sí. 3 por 3, 9. Se pasa, ya es mayor que 7. Voy a tomar entonces como exponente el 6. Y resto, 7 menos 6 sería 1, que no es necesario escribirlo. Luego, es como que si yo descompusiera esto en dos raíces. Yo digo que 6 dividido entre 3 me va a dar 2. 6 entre 3 me va a dar 2 y me queda raíz de x. Si quisiéramos hacerlo un poquito más paso a paso, tendríamos que haber hecho de la siguiente manera. Yo digo, bueno, raíz cúbica de x a la 6 por raíz cúbica de x. Pero raíz cúbica de x a la 6, vamos a decir que es x a la 6 dividido entre 3 por raíz cúbica de x. Y 6 entre 3 da 2. Entonces esto nos queda x al cuadrado por raíz cúbica de x. Dos posibilidades. Una, aplico la división, el algoritmo de la división. Este 2 va a ser el exponente del primero. Fíjate que aquí decíamos c, que es el cociente. Este sería el cociente, el resultado de la división, el que estoy extrayendo. Repito, la extracción solo es posible cuando el exponente de lo que está dentro es más grande que esta n, o igual. Cuando es igual, queda la letra sola. Entonces yo digo que sale x a la c, que es el cociente, y queda una raíz con el mismo índice del original, con la misma base, y en el lugar del exponente va a ir el residuo, es decir, el numerito que queda de la división, en este caso 1, cuando ya no se puede dividir más. Entonces, como 1 no es necesario escribirlo, queda de esta manera. Esa es una forma. Una segunda alternativa para hacerlo es descomponiendo el número en factores. Yo acabo de decir, por ejemplo, 6 más 1 me da 7. Entonces yo puedo descomponer este 7 como 6 más 1. ¿Por qué 6? Porque 6 es múltiplo de 3. 3 por 2 nos da 6.